El apóstol Pablo comienza, o la mayoría de las Biblias, ¿cierto? La Reina Valera 60 tiene un subtítulo y dice proclamando a Cristo crucificado. Pero esta intervención que el apóstol Pablo hace hacia la iglesia de Corintios tiene una introducción previa hablando acerca de lo siguiente. El apóstol Pablo es conocedor de la realidad de la iglesia en Corinto, es conocedor del lugar físico en el que ellos se encontraban y era también conocedor de la realidad que ellos vivían. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, él habla acerca de lo siguiente. Dice, miren, cuando yo fui a vosotros, cuando yo fui enviado por Dios para poder compartir del evangelio de Jesucristo a vuestras vidas, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por esta razón es que el apóstol Pablo luego habla acerca de la necesidad en el capítulo 2 de la proclamación de Jesucristo y este crucificado y no de otra cosa. Hay una traducción, la traducción al lenguaje actual, el capítulo 1, versículo 17 dice, el Señor no me envió a mí para bautizar, sino para predicar el evangelio de Jesucristo y no me predico a mí mismo, porque si yo me predicase a mí mismo, ciertamente sería vana la cruz de Cristo. Sería vana la cruz de Cristo. Y esto es algo que el Señor quiere que su iglesia recupere. Que podamos nosotros, sabiendo que el Señor Jesucristo resucitó, pero que podamos llevar a las personas a que ellas pongan atención en aquel que fue crucificado por causa de nosotros. Hay un versículo que nosotros, la iglesia del Señor, digo en general, no me refiero a la realidad de ustedes, puede ser distinta, pero que usamos mucho para evangelismo, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Y cuando predicamos esta palabra, muchas veces lo hacemos con el énfasis en lo siguiente, que la manera en la que Dios amó al mundo es muy grande, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, cuando el apóstol Juan coloca estas palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Muchas gracias. Él no está hablando solamente de la magnitud del amor de Dios para con nosotros al entregar al Hijo, sino que está hablando acerca de una expresión de amor. Dice, de tal manera, es decir, hay una manera en la que Dios, el Padre, decidió expresar su amor y decidió, ¿cierto?, expresar también su salvación para los hombres. Y esa manera a la que hace mención el apóstol Juan es la que está descrita 2 versículos antes, en el versículo 14 de Juan capítulo 3. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que nosotros que creamos en Él podamos ser salvos también. Es decir, Él está haciendo mención de que hay una forma en la que Dios decidió expresar su amor hacia la humanidad. Y esa forma no es tan solo un brazo abierto, esa forma no es tan solo el énfasis que le dábamos antes, ¿cierto? Una forma infinita, sino que es una expresión específica. Muchas veces a nosotros, ¿cierto?, nos gustaría sentirnos amados de distintas formas. Hay hasta libros que hablan acerca de esto, que hay distintos lenguajes de amor. Pero Dios escogió un lenguaje, una expresión específica para poder manifestar su amor hacia los hombres. Y fue la crucifixión de su Hijo, el Señor Jesucristo. Wow, decimos, pucha, si esa fue la expresión de amor, imagínense la expresión de ira. Si expresando amor estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que éste fuese crucificado. Vayamos un poquito más adentro. La palabra dice en Levítico capítulo 21, dice que el pueblo de Israel, para variar, ¿cierto?, luego de estar en conocimiento de la palabra del Señor, de ser instruidos, dice que comenzaron a murmurar, ¿cierto? Digo, para variar. Comenzaron a murmurar, comenzaron a ir en contra de las palabras que Dios había declarado sobre ellos. Y por causa de esto, Dios, dice, se encendió en su ira y envió serpientes ardientes que los mordían, y cuando los mordían, estos morían. Hubo una gran mortandad en Israel por causa del pecado de ellos.
Entonces acudieron obviamente a Moisés a decirle: intercede por nosotros porque hay gran mortandad entre el pueblo. Moisés fue e intercedió por el pueblo. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y levántala y di al pueblo: cada vez que uno de ustedes sea mordido por una serpiente ardiente, alce su mirada hacia la serpiente de bronce que es levantada y no morirá. Y decía: una serpiente, complicada figura, ¿cierto? ¿Cierto? Quizás el animal más despreciable de la historia bíblica. Un animal que nosotros no necesariamente dibujamos en las salas de los niños, en las escuelas dominicales. No es algo con lo que decoraríamos ¿cierto?, las piezas de nuestros hijos. A veces con un osito, ¿cierto?, con un gatito, pero una serpiente, la verdad, era algo despreciable, un animal maldito. Entonces decía: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace mención de esto? Dice que hay que mirar algo maldito para poder ser libres, para poder ser salvos. Decía: Señor, de verdad que no consigo entender. Y para serle sincero, como no entendía, muchas veces no escudriñé mayormente y seguí leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí se llenaba mi corazón con alegría, porque Dios me amaba mucho. Pero la verdad, amados, es que el Señor Jesús fue hecho maldito por causa de nuestro pecado. Y no es que fue hecho maldito porque quiso, la gente le maldijo. Dios mismo, el Padre, le hizo maldito. Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros fue hacer maldito a su propio Hijo, para que nosotros, por causa de nuestra maldición, pudiéramos ser salvos. Esta es la importancia que el apóstol Pablo le da a la necesidad de proclamar al Señor Jesucristo crucificado. El apóstol Pablo, bien como nosotros podríamos saber, bien podría haber hablado acerca de su experiencia. Y muchas veces ese es el error que nosotros cometemos. Intentamos apelar a nuestra experiencia para poder encontrar algún grado de afinidad con las personas que necesitan conocer al Señor. Empezamos a buscar, ¿cierto?, en el baúl, ¿cierto?, de recursos que tenemos, de pensamiento, de nuestra instrucción, de las cosas que podemos tener en común para encontrar un puente para poder hablarle a las personas acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: yo me propuse solo una cosa. No quería saber nada entre ustedes. No quería saber si hay muchos que son poderosos o la mayoría son viles y menospreciados. No quise saber eso, porque ¿qué importa? Si lo que verdaderamente importa es que por amor a ustedes Dios hizo a su propio Hijo maldito para que ustedes fuesen salvos. Wow. Y ahí me quedé en una pieza. Dije: ahora entiendo la serpiente. No la dibujé, ¿cierto? Nada. No es mi animal favorito, se lo aclaro. Pero entendí y le dije: Señor, gracias. Por eso era necesario que fuese levantada una serpiente. Mira, imagínense, el mismo animal que los mordió era el mismo que los salvaba. ¿Cómo es la cosa? Yo quedaba bien complicado, la verdad. Entonces, la verdad, cuando uno se complica con un versículo, la tendencia es a pasarlo de largo. Mejor vamos directo al versículo 16 de Juan capítulo 3, porque es más lindo. Pero lo lindo de Dios muchas veces es aborrecible para los hombres. Leamos 1 Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amados, hoy en día vivimos siempre en una línea muy delgada
entre hacer las cosas que son correctas y las cosas que son santas. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son excelentes. Y las cosas que son excelentes, las cosas que son santas, son aquellas que vienen de Dios. Así como el Señor ha estado liberando sobre nosotros en este día. Sin duda que hay recursos que el Señor ha puesto en nuestra mano. Conversábamos con el pastor Víctor ahora en la mañana, ¿cierto? De la posibilidad de poder transmitir lo que el Señor les permite hacer acá, de las cámaras, de las proyecciones, de todos los recursos que nos ayudan a poder entender mejor o a estar más atentos para recibir la palabra. Sin embargo, nunca podemos reemplazar al precioso Espíritu Santo por ninguna de estas cosas. Hoy en día vivimos, ¿cierto?, con este riesgo de poder actuar con astucia para intentar ganar más personas para Cristo. Digo una astucia que tiene más que ver con manipulación que con manifestación de poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablo acerca de manifestación del Espíritu Santo de Dios, no estoy hablando solamente de la manifestación de señales, de prodigios, de cosas que impacten a la gente, sino que estoy hablando acerca de esta sabiduría escondida que Dios había reservado para aquellos que le aman, para aquellos que no son sabios, ni entendidos, ni poderosos, ni pertenecen a familias importantes, como dice el apóstol Pablo, sino la sabiduría de Dios que fue reservada para nosotros. Y esa sabiduría de Dios es su palabra revelada a través de su Espíritu Santo, que da testimonio de que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Amados, habían en los tiempos del Señor Jesucristo distintos tipos de religiosos. No todos eran iguales, aunque la verdad todos iban para el mismo lado. Estaban perdidos. Pero no todos eran iguales. Los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no lo creían. En el contexto en el que se movía el Señor Jesucristo, Él se enfrentaba no tan solo con personas judías, con personas religiosas, se enfrentaba también con incrédulos, se enfrentaba con los griegos. Digo, se enfrentaba no de que Él les iba a buscar peleas, sino que hacían parte de su día a día. Estaban, metidos dentro de la sociedad, y para qué decir los mismos romanos. El día de ayer estábamos en un lugar y nos pidieron que presentáramos a una bebé. Y decía, Señor, muchas veces hicimos cosas por costumbre y sabíamos hacerlas. Bueno, cuando se presenta un bebé, se viene para acá, se llama a los padres, se ora por los padres, se les da como una mini charla a ellos, ¿cierto? Y después entregamos la bebé al Señor. Pero la verdad, le decíamos, Señor, nosotros necesitamos que en cada una de las cosas que tú nos permites hacer, poder estar alineados con tu corazón, poder escuchar a tu espíritu, poder saber qué es lo que tú quieres hacer en este momento, aunque sea distinto a todo aquello que hicimos antes. Y esta bebé, su nombre era Paz. Decía Paz. Y cuando estaba ahí meditando antes de llamar a la familia, decía, Señor, ¿qué quieres declarar? ¿Qué quieres decir? Y el Señor me entregó una palabra, me dijo, diles que yo voy a marcar la vida de esta bebé con mi paz, pero mi paz no es la paz que el mundo sabe dar. La paz que el mundo daba, a la cual se hacía referencia al Señor Jesucristo, era la Pax Romana. Esa era la paz que el mundo conocía, esa era la paz que ellos conocían en su realidad. Y como algunos podrán saber, la Pax Romana tenía que ver con lo siguiente, con imponerse, ¿cierto?, por la fuerza, en primer lugar, pero después poder solamente pedirles lo siguiente a los pueblos que eran anexados al imperio, que pagaran tributos y que respetaran a César. Pero de ahí en más, hagan lo que quieran. Mientras no nos complique a nosotros, ustedes son libres para hacer lo que quieran. Y eso hizo con que se sumara al Imperio Romano una serie de prácticas que hasta el día de hoy nosotros seguimos, ¿cierto?, sufriendo las consecuencias, que fueron las que contaminaron, ¿cierto?, a la iglesia y fueron las que nosotros recibimos. Esta era la paz que el Señor Jesucristo decía que Él no estaba dispuesto a dar. Porque la paz de Dios es todo lo contrario a esa paz que, entre comillas, busca evitar conflictos con las personas. La paz de Dios era espada.
El Señor Jesucristo declara en Mateo capítulo 10, dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer disensión, he venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, ¿cierto? A la nuera contra su suegra. Porque todo aquel que me ame tiene que estar dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hijas, hermanos, mujer, tierra, hasta su propia vida para encontrarla en mí. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros a veces erramos. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad de qué es lo que realmente Dios estaba diciendo. Y nuevamente vamos a la figura del apóstol Pablo. Decimos, él tenía argumentos, él tenía experiencia, él conocía las formas en las que podía hablar y llegar de manera audaz a la vida de cada una de las personas con las cuales él compartía. Pero decidió, guiado por el Espíritu Santo, no saber nada, no echar mano a nada de esto, sino declarar que Jesucristo es el Señor. Y uno podrá decir en los días de hoy, ¿será suficiente para que una persona se convierta? Decirle, mira, Jesucristo es el Señor y Dios le levantó al tercer día de entre los muertos. ¿Será suficiente eso para ganar a alguien para Cristo? ¿Serán suficientes estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo? La verdad, hoy día, podríamos decir, es medio complicado. Es un poco difícil porque la gente asocia a Jesucristo, a la iglesia, a la religión, con cosas que la verdad no son muy agradables o no son codiciables en nuestra sociedad. Sin embargo, el apóstol Pablo habla acerca de lo siguiente, dice, cuando yo presenté al Señor Jesucristo y a este crucificado, no lo hice con palabras de humana sabiduría, sino que lo hice con manifestación de poder de Dios. En este mismo capítulo 2 en adelante, ustedes tienen la cita, lo pueden leer después. Él habla acerca de dos tipos de personas o dos tipos de mentalidades con las que enfrentamos, ¿cierto? O con las que vamos a chocar cuando nosotros declaramos el Evangelio del Señor Jesucristo. Por una parte los judíos y por otra parte los griegos. Los judíos, expresa claramente, piden una cosa para creer: señales. Y esto nos enfrenta a la siguiente realidad, a la realidad de personas incrédulas por causa de la desobediencia de sus corazones respecto de la palabra de Dios. Pero el cuidado que nosotros tenemos que tener es que a veces caemos en este juego, ¿cierto? De que si la persona necesita señales, le damos señales. Pero contrariamente a lo que la persona piensa y a lo que nosotros muchas veces nos vemos tentados a hacer, la Escritura dice algo completamente diferente. Dice que las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a los que creen, pero muchas veces tenemos como ese apremio de llevar personas, de ganar personas, de meterlos en la iglesia por la fuerza, total, mejor adentro que afuera. Pero muchas veces esas mismas personas que mejor adentro que afuera, después son dolores de cabeza. Y digo son dolores de cabeza no porque somos indiferentes a su condición, sino que porque sencillamente no les ha sido revelado el Cristo crucificado. Y como no les ha sido revelado el Cristo crucificado, no creen en la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Amados, si no hay arrepentimiento, no hay transformación de vida. Recordemos la parábola del hijo que tenía, del señor de la viña que tenía dos hijos. Dice que fue donde uno y le dijo: hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y el hijo le responde lo que muchas veces nosotros le respondemos al Señor: no. Así nomás. Miren, ni se arrugó, no dice que como que adornó la respuesta. Se le dijo lisa y llanamente, no. Dice, coma, pero se arrepintió o arrepentido, coma, fue. Pero dice que tenía otro hijo y fue donde este hijo y le dijo exactamente lo mismo: hijo, quiero que vayas a la viña. Y este le dijo, sí, pero no fue. La pregunta que le hace el Señor Jesús a sus discípulos es la misma que yo creo que nosotros ya nos estamos haciendo. Es decir, ¿quién creen ustedes que agradó a su padre? ¿El primero o el segundo? Y todos le responden, menos mal, yo creo una de las pocas veces que le responden lo que tenían que responder.
Le dice, no, por el primero, Señor. Pero muchas veces decimos el primero, Señor, ¿por qué? Porque hizo lo que el Padre le había pedido. Pero ¿saben? Eso no fue lo que en definitiva agradó al Padre. No fue que después miró y vio que en realidad estaba el Hijo trabajando ahí en la viña, sino que se arrepintió. Eso hizo la diferencia. Muchas veces creemos que solamente basta con cambiar la forma o con dejar de hacer lo que estábamos haciendo, pero no nos volvemos a Dios. No nos volvemos a Él para saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere o Él desea hacer en nosotros. Saben, muchas veces Dios nos permite seguir haciendo las mismas cosas, pero con motivaciones distintas. Muchas veces cuando hablamos acerca de tiempos nuevos, nos enfrentamos a algo que parece una paradoja, ¿cierto? Es que es tiempo nuevo, pero es la misma gente. El Señor me dice que Él ha liberado un tiempo nuevo sobre mi vida, pero mi esposa sigue siendo la misma, mi esposo sigue siendo el mismo, mis hijos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿de qué tiempo nuevo estamos hablando? De un tiempo nuevo que tiene que ver con una renovación de nuestro entendimiento para que podamos vivir de manera diferente. El apóstol Pablo no fue primera vez ni la última en la que él se enfrentaba o hablaba a judíos y a griegos, pero él entendía que era necesario hacerlo. Pero que era necesario no buscar la estrategia de hablar con ellos, sino buscar al Espíritu Santo para que le diera una palabra. Hace unos días compartíamos con el profeta Darío y él nos hacía ver algo que en realidad está en la Biblia. Si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, aunque no se registraron todas las cosas que Él hizo, como dice el apóstol Juan, no repetía el sermón. El Señor Jesucristo no repetía el sermón, ¿se ha dado cuenta de eso? A cada persona específica que aparecía en su camino tenía una palabra específica para poder declararle. Pero nosotros a veces decimos, no es una crítica, yo creo que el Señor muchas veces nos ha permitido poder repetir el sermón porque nos enfrentamos a la misma realidad espiritual. Pero a lo que voy con esto es que nosotros podamos depender y escuchar al Espíritu Santo para saber qué es lo que tenemos que decir, para que nos sean dadas palabras de inteligencia, palabras inteligentes. Y la inteligencia no habla acerca solamente de una capacidad intelectual. La inteligencia espiritual es un atributo o una función del Espíritu Santo de Dios. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice que nosotros, aquellos que pertenecemos al Señor, tenemos la mente de Cristo. Hace un tiempo el Señor nos permitió poder estudiar un poco acerca de esto, declarando lo siguiente. O sea, colocando atención en lo siguiente, en el texto que está en Isaías capítulo 11, versículo 2 y 3, que es conocido como los espíritus de Dios o los 7 espíritus de Dios. El espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Decía, ¿será que Dios tiene tantos espíritus? Porque entendemos que el Espíritu de Dios es uno, pero el Espíritu de Dios que es uno tiene distintas funciones, tiene distintas expresiones. El Señor Jesucristo no era solamente amor, ese no era el único atributo de su carácter. Los atributos de su carácter los podemos ver expresados en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces el Espíritu del Señor también se manifiesta de estas formas para capacitarnos para funciones específicas, como la predicación de su palabra. No podemos pretender predicar la palabra del Señor Jesucristo si no dependemos del Espíritu Santo, porque Él es el que da las palabras y en definitiva, amados, es Él el que convence a las personas. No es nuestra estrategia. No son los pasos que nosotros podemos seguir para decir ya lo tenemos casi listo. Una visita más y cae. Sino que tiene que ver con esas palabras que nos da el Espíritu Santo, palabras de sabiduría, palabras de inteligencia. El espíritu de inteligencia guarda relación con la revelación de la voluntad de Dios y de la realidad de las personas. Porque a veces vemos en la Escritura que el Señor Jesucristo parece que no sabía mucho de marketing.
Como que no fue un coaching profesional, ¿cierto? Que le enseñara a ganar gente, a ganar adeptos. Porque cuando la cosa se ponía un poco complicada, cuando había alguien que estaba sufriendo o que clamaba por ayuda, como que lo pisoteaba en el suelo para rematarlo, en vez de abrazarlo y de correr hacia él. Cuando lo perseguían y sus discípulos le decían, sale, córranse. Él decía, ¿qué pasó? Hay alguien que cree, alguien tocó mi manto. Yo lo sé porque salió poder de mí. Entonces parece que Él no se regía por los parámetros que nosotros nos regimos hoy, pero el Señor Jesucristo nosotros decimos que es el mismo que fue, el mismo que es y el mismo que será por siempre. Pero este mismo Señor Jesucristo, que fue, que es y que será por siempre, es el mismo que quiere manifestarse en nosotros a través de su Espíritu. Amados, hay una persona que sabe dar testimonio y sabe glorificar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no es usted, amado, no es la pastora, no soy yo, no es mi hermano Maglio, no es usted, es el Espíritu Santo. Es la única persona capacitada o delegada para poder dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Es el único que convence a las personas de su condición. Es el único que abre los ojos de las personas para darse cuenta que han sido mordidas por una serpiente ardiente, que la consecuencia de su pecado trae muerte. Pero es el único que también da testimonio que si levantan su mirada hacia el Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz, serán salvos. Es el único. Yo comprendía de poder compartir esta palabra porque entiendo que hay un deseo ardiente en el corazón de Dios por personas que son su pueblo, pero como dice el apóstol Pablo, aún no saben que son su pueblo. Hay gente en esta ciudad, hay gente en el Valle de la Concagua que es pueblo de Dios, pero no sabe que es pueblo. Y no estoy hablando de los que vinieron un día a la iglesia y se fueron. Estoy hablando de personas que hasta el día de hoy no les ha sido alumbrado su entendimiento. No han conocido que Jesucristo es el Señor. Usted podrá decir, pero ¿hay alguien que nunca se le haya predicado? Voy a decir, no, pues que en todo hay radio, ¿cierto? A veces ponemos carteles. No, pero yo le estoy hablando, ¿será que hay personas a las que nunca se les ha predicado o nunca alguien fue a hablarles de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo? Yo creo que muchas. Hay muchas personas que conocieron a un Jesucristo en la carne, como dice 2 Corintios capítulo 5. Dice, mire, ya no nos conocemos nosotros según la carne y aun si a Cristo conocimos en la carne. O sea que existió una posibilidad de que conociéramos a Jesucristo según la carne. ¿Cómo es conocer a Jesucristo según la carne? Un Jesucristo histórico. Podemos conocer a Jesucristo crucificado en la carne. Vaya a la catedral que hay ahí en la plaza. Usted va a entrar y va a ver un Jesucristo crucificado, pero lo puede ver solamente en la carne. Si pucha, pobrecito, y tenía que morir. Era necesario. No entiendo a Dios. Dios parece que es malo a veces, como que le gusta sufrir. Amado, esa fue la expresión de amor más grande de Dios para con los hombres. Y nosotros no podemos olvidarla, nosotros no podemos callarla, pero debemos buscar al Señor para que su Espíritu nos dé palabras de inteligencia, para que esta verdad, que es la verdad que vale, pueda ser declarada a la vida de las personas. El Señor nos permite conducir, ¿cierto?, una conversación para poder llevar a la persona a la necesidad de tomar una decisión. Como decía el profeta Álvaro, cuando el Señor libera una palabra sobre nosotros, tenemos una responsabilidad, que es dar una respuesta. Y esa respuesta es sí, amén. Esa respuesta es no. O esa respuesta que nosotros creemos neutra es nuestra indiferencia. Que es como peor, ¿cierto? Ahí mismo en Juan capítulo 3 se declara lo siguiente, que la condenación no vino por causa de que el Señor Jesucristo vino. El Señor no vino a condenar a los hombres, vino a hacer luz para ellos, para nosotros en realidad. Pero la condenación vino cuando los hombres, viendo que Jesucristo era la luz, decidieron permanecer en sus propias tinieblas. Pero nosotros a veces
queremos, ¿cierto?, como llevarles linternas a las tinieblas, como para que, no sé, algo les resplandezca, cuando la respuesta ideal o lo que Dios quiere es sacar a esas personas de sus propias tinieblas. Hay personas que dicen que creen en Jesucristo, pero no están dispuestas a salir de sus propias tinieblas, y eso es un engaño. Eso es un conocimiento de Jesucristo en la carne, de un Dios que es cierto que es tolerante, de un Dios que es complaciente, de un Dios que no corrige a sus hijos, de un Dios que no sale en la Biblia. Nosotros conocemos al Dios verdadero por gracia, pero tenemos que estar dispuestos a ser más osados para dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. A veces perdemos mucho tiempo, amados, mucho tiempo en palabras de humana sabiduría que no producen ningún fruto de vida eterna. Solamente guardan nuestra apariencia delante de la gente. El apóstol Pablo, yo no sé específicamente cuáles habrán sido las condiciones en las que él estaba, pero dice, en otras traducciones dice, yo fui y hablé con ustedes y estaba nervioso, tenía un poquito de temor, estaba medio complicado para hablar con ustedes, amados corintios. Por lo mismo me propuse solamente declarar a Jesucristo y a este crucificado. Porque todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes fueron, sea mucho o sea poco, no importa. Dios no consideró esto al momento de hacer maldito a su propio Hijo. Dios consideró la necesidad de su corazón de poder derramar de su amor sobre sus vidas. Sean grandes, sean pequeños, sean muchos, sean pocos, no importa. Pero Él decidió hacer esto. Yo les comparto porque a veces nos enfrentamos a realidades espirituales que son bien adversas. Y el Señor Jesucristo no la tuvo más fácil que nosotros, seamos claros en eso. Y a veces nos enfocamos principalmente en esto, en que está complicado, que el ambiente está pesado, que hay mucha resistencia. Y es una verdad, estas cosas suceden. No vamos a decir que no si las hemos experimentado nosotros. No les voy a decir yo lo que ustedes han experimentado. Ustedes saben las situaciones en las que Dios les ha permitido estar para declarar su palabra. Pero el problema no está en cuán difícil o fácil, cuán receptivos o cerrados estén para poder recibir el mensaje, sino es que en que nosotros sepamos actuar con temor del Señor. Para que la realidad o el contexto espiritual en el cual somos introducidos no encuentre lugar en nuestro corazón. Como les decía, el Señor Jesucristo bien podría haberse puesto a hacer puros milagros, puros milagros, puros milagros. El apóstol Pablo también, milagros. Quieren un milagro, ahí tienen un milagro. Y otro milagro para allá, para acá. ¿Por qué? Porque eran incrédulos y ellos quieren señales, entonces les damos señales y eso es lo que ellos piden. Pero al actuar de esa forma, estaría actuando bajo el mismo espíritu de incredulidad. Y en lo que él confiaba no era en lo que él podía hacer, sino era en la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Era en ese poder sobrenatural de Dios, en la liberación de una palabra. Así dice también con los griegos. Para los judíos era un tropezadero, ¿cierto? Era un absurdo declarar que Jesús era el Mesías y que más encima había muerto en la cruz. Y para los griegos era sinceramente una locura. Como dice la traducción en lenguaje actual, era una tontera. Hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no me calza. No me calza. Y vemos una realidad espiritual, no los griegos, sino una realidad espiritual en nuestros días. Personas que están presas en las fortalezas de sus pensamientos, en argumentos que son contrarios al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero muchas veces intentamos desarmar esos pensamientos con palabras humanas, amados, y no se puede. Solamente vamos a reforzar su ignorancia. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos ser osados. Necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos saber qué es lo que Él le quiere decir a esa persona.
No, es que lo que le quiere decir es una cita bíblica que está escrita hace mucho tiempo. Sí, pero Dios quiere que yo sepa cuál es esa cita bíblica que tengo que declarar para ser efectivos. El tiempo es poco. La tarea es mucha. Los obreros no abundan. Entonces hay que ser más efectivos. Y ser más efectivos en el reino tiene que ver con una cosa, con ser guiados por el Espíritu de Dios. No con lo mucho que sabemos hacer, no con lo que hemos visto a otros, sino con lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir. Permiso. Dice el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amados, que esta palabra, que para nosotros la cruz de Cristo sea manifestación de poder de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo de que Él haga germinar esta palabra en nuestra vida. Que podamos creerlo. Que podamos creerlo. No busquemos decir, no, pero ¿será que están así? Busquemos creerlo. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los incrédulos y para los gentiles, para aquellos que se creen sabios, esto es una locura. Mas para los llamados, es decir, nosotros y aquellos que son pueblo de Dios, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. ¿Cierto? Muchas veces nos ha gustado escuchar, o digo en general la iglesia, nos ha gustado escuchar que somos muchas cosas. Y es cierto que somos muchas cosas en Cristo. Pero el Señor nos hace considerar lo siguiente, de que delante del mundo no somos nada. Si hemos hecho del Señor Jesucristo nuestra gloria. Pero eso no es agradable para la carne. Porque pensamos que ambas cosas son compatibles, que podemos ser grandes y poderosos y que a la vez podemos gloriarnos en Cristo. Pero cuando esto es lo que mueve nuestro corazón, nos desenfocamos de este mensaje, que es el mensaje de la sabiduría de Dios reservada para nosotros, los que creemos. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos reconocer cuál es nuestra condición delante de Él. Como cantábamos al comienzo y alabábamos al Señor, le decía, Señor, realmente, como dice tu palabra, todo lo bueno que hay en mí es por causa de ti. Y lo que no es bueno en mí, que es por causa de mí, es necesario llevarlo a la cruz.
Pero es necesario hacer, entre comillas, este ejercicio espiritual constantemente de reconocer de que si no es por el Señor Jesucristo no somos nada, pero que no siendo nada Él nos escogió para que podamos dar testimonio de aquel, del único que puede dar salvación, del Señor Jesucristo. Amados, para ir concluyendo, recordemos lo siguiente: Dios no nos llamó a predicarnos a nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo, Él cuando bautizó a unos pocos para que no se confundiera la gente, no lo hizo en su propio nombre, porque Él no había muerto por ellos, lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel que murió y que resucitó, aquel que es poderoso para dar vida. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos recuperar aquello que nos fue dado por gracia, la sabiduría de Dios, que no se alcanza con conocimiento intelectual, se alcanza con comunión con su Espíritu. Se alcanza rindiendo nuestras vidas, se alcanza reconociendo que es necesario dejar todo para poder conocerle a Él. Sabemos lo que el apóstol Pablo dice en tantos otros versículos, en tantos otros pasajes. Miren, yo he sido esto, he sido lo otro, ustedes lo saben, ni podría jactarme de todas estas cosas, pero todo esto lo tengo por basura a fin de alcanzar una cosa, y esto es el conocimiento de Jesucristo. Esta es la sabiduría de Dios, aquella que fue reservada para aquellos que son necios, para aquellos que son despreciados, para aquellos que son pequeños delante de los hombres. Yo estoy dispuesto a hacerme pequeño por causa de Él, para que su sabiduría sea manifestada en mí a través de su Espíritu y tenga que compartir con otros, para que cuando abra mi boca no hable, ¿cierto?, con astucia de hombre, no hable buscando manipular a la gente para hacerla adepto de mi idea o de mi grupo, sino que pueda hablar sabiduría de Dios, palabras dadas por el Espíritu que generen vida, palabras que llenen un lugar físico, pero no de personas que vienen a buscar su propio beneficio, sino de personas que vienen a rendir sus vidas delante de Él para que Él reciba adoración. Eso es la iglesia del Señor. Una congregación de personas que se reúnen en torno a un propósito, en torno, ¿cierto?, no a un objetivo común, sino que a un propósito que es espiritual y que es eterno. Que es que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. Sea exaltado. Aquel que da testimonio de que Jesucristo es el Señor en la tierra, es su Espíritu. Es su Espíritu. Nuevamente, no somos nosotros, es su Espíritu en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos darte gracias. Darte gracias y reconocer la manera en la que tú quisiste expresar tu amor hacia nosotros. Entregando a tu Hijo y haciéndole maldito por causa de nosotros, para que pudiéramos creer en ti. Pero así también, Señor, queremos dar testimonio de que tú nos has revelado, de que el Señor Jesucristo, habiendo muerto, fue resucitado. Y tú le coronaste de gloria, Señor. Nosotros oramos, Padre, para que sea renovado nuestro entendimiento, pero que así también podamos arrepentirnos de todas nuestras obras muertas, de todo aquello que intentamos hacer forzando situaciones, Señor, porque creíamos hacer lo correcto. Pero, Señor, no estábamos dispuestos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Quizás nos daba temor, quizás, Señor, generaba inseguridad, quizás no era, Señor, agradable para las personas. Pero hoy nos despojamos de todo aquello, Señor, para poder alcanzarte a ti, para poder conocerte a ti y para que tu propio Espíritu Santo en nosotros dé testimonio de que Jesucristo es el Señor a aquellos, Señor, que tú amas, a aquellos que tú has reservado y guardado para ti. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en el que hemos podido compartir tu palabra. Y oro, Señor, declarando que las palabras que salen de tu boca son fieles y verdaderas, Señor. Fieles y verdaderas, que aunque a nosotros aún nos puedan parecer locura y que aunque a muchos de nosotros aún, Señor, nos puedan generar tropiezo o incomodidad, te pido que tú puedas quebrantar, Señor, toda esta incredulidad, esta obstinación de nuestro corazón y todos los argumentos que son contrarios a tu conocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.